Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno una vez más poder estar con ustedes para continuar este estudio del volumen 5 sobre la salvación. Al estudiar y preparar el material, traté de incluir todo en una segunda parte de este tema de la salvación, pero me fue imposible. Así que vamos a tratar de grabar la primera parte o la segunda parte de la salvación y después vamos a ofrecer una tercera parte. Y entonces esto se le va a enviar a ustedes en este día. Y entonces en los próximos días pueden tratar de ver las dos eh, ah, presentaciones. Así que yo creo que va a ser de bendición para ustedes. Estamos tratando de aclarar algunos puntos interpretativos, algunos textos bíblicos que son importantes de entender y entonces algunos conceptos también de la teología. Y no creo que en el tiempo que tengo para esta segunda parte puedo incluir entonces temas del calvinismo y arminianismo, la predestinación, la elección. Entonces, mejor dejar eso para una tercera parte de esta semana 8. Así es que sean pacientes con nosotros. Estamos tratando lo mejor posible de ofrecer educación teológica conservadora y los puntos que queremos desarrollar. No es fácil hacerlo todo en 30 minutos o una hora, así que mejor entonces ofrecer otra parte en esta semana 8 de la doctrina. Y entonces creo que le va a ayudar. Cualquier comentario o pregunta que tengan, por favor, nos pueden hacer llegar. Padre, nos entregamos a ti en esta mañana y pedimos tu bendición. Sin ti nada podemos hacer. Necesitamos mucho de ti. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo y que este estudio y el que sigue después sea de bendición. Señor, ayúdanos a entender cuán grande tú eres, Señor, al proveer salvación para la humanidad. Y, Señor, queremos ser buenos estudiantes de tu palabra y entonces saber mejor cómo comunicar desde el púlpito, a una clase o un grupo, lo que tú enseñas en tu palabra. Como siempre, nuestro deseo es de capacitar y de edificar a tu iglesia y de aprender los unos de los otros. Así que, Señor, con gran humildad, presentamos, Señor, esta conferencia pidiendo la bendición tuya. Y a ti siempre será la gloria. En tu nombre oramos. Amén. All right, vamos entonces a compartir, mis hermanos, dame un momento. All right. Ujú. Entonces estamos en la semana 8, la salvación, parte 2. La semana pasada comenzamos con este estudio, fue la primera parte, y en este día vamos a dar dos partes más, parte 2 y parte 3. Entonces, eh, el lunes 13, vamos a estudiar sobre la doctrina de la iglesia, o lo que es conocido como la eclesiología, y el pastor Gregorio estará con nosotros. Y después, en un par de semanas, el 27 de lunes, el pastor Marlin, el pastor Gregorio, un servidor, estaremos de nuevo juntos para hablar sobre temas acerca de la segunda venida de Jesucristo o la escatología, como se le llama en el estudio teológico. Entonces, en este día lo que queremos mirar es Romanos 10. Empezamos la semana pasada a hablar sobre este pasaje y el tema del arrepentimiento. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué enseña este pasaje en Romanos 10, 9 al 10? Pablo ha estado hablando de la justificación por medio de la fe. Desde el capítulo 1, el tema es la salvación, que se entiende de diferentes maneras en el libro de Romanos, pero básicamente enseñando de que toda la humanidad está bajo sujeción al pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que Dios, en la segunda parte de Romanos, dice que ha hecho provisión por medio de Jesucristo, su Hijo, para que podamos tener salvación. En la tercera parte de Romanos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ayudarnos en el proceso de la santificación.
Y entonces el capítulo 10 se encuentra en la cuarta parte de Romano, que tiene que ver con la nación de Israel, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, estamos hablando capítulo 9, en el presente, capítulo 10, y en el futuro, capítulo 11. La última parte de Romanos tiene que ver con lo que hacemos con esta gran salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, su aplicación práctica a nuestras vidas. Entonces, Romanos 10, ¿qué enseña este pasaje? Y ahí leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay tres interpretaciones de Romanos 10, del 9 al 10. La primera interpretación es esta, que una persona tiene que confesar y someterse a Jesús como Señor de su vida para ser eternamente salvo. Esta es una posición muy popular en la iglesia. Muchos de lo que hemos usado, Romanos 10, 9 y 10 en el pasado o aún hoy, que damos este sentir a este texto, a este pasaje, que uno tiene que confesar que Jesucristo es Señor y que uno se tiene que someter y uno tiene que rendirse a Cristo completamente y entregarle el control de la vida de uno para poder ser salvo. O sea, uno no puede ser salvo al menos que uno se haya rendido a Jesucristo completamente y que haya recibido a Jesucristo como Señor de toda su vida en ese momento de la salvación. Esa es una interpretación muy común, muy popular hoy en día en la iglesia y puede ser la posición suya como pastor. Una segunda interpretación de Romanos 10, 9 y 10 es que la persona tiene que confesar que Jesús es Kyrios o Kyrios en la pronunciación moderna del griego. Al hacer esto significa que Jesucristo es Dios. O sea, la palabra Kyrios tiene que ver con la divinidad de Jesús. O sea, que una persona confiese que Jesús es Señor es confesar su deidad. Y esto viene del estudio del nombre de Dios, Yahweh, en el Antiguo Testamento. Ese es el nombre personal de Dios. Muchas veces los judíos, en lugar de mencionar el nombre personal de Jesús, usan otro nombre en hebreo, un título de Dios que es conocido como Adonai o Señor o Maestro. En la Septuaginta, que es la traducción del griego del hebreo, que tomó lugar entre los años 270 a 250 antes de Jesucristo, ese nombre Adonai, que se refiere a Yahweh, el nombre personal de Dios, fue traducido como Kyrios o Kyrios en el griego en la Septuaginta, casi 300 años antes de la venida de Jesucristo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús, y Jesús, es el nombre griego de Jesús, le llaman muy a menudo Kyrios. O sea, lo que estamos tratando de decir aquí, que esta segunda interpretación de Romanos 10 nos enseña de que lo que en sí uno está confesando, que Jesucristo es Señor, no es que Cristo no tenga el derecho de reinar en nuestras vidas y que no nos debemos de someter a Él, sino que la idea ahí de Romanos 10 y encaja bien porque estamos hablando de los judíos que en el presente han rechazado a Jesús, no lo reconocen como Señor y Dios lo ha establecido como Mesías y como Señor, dice Hechos capítulo 2. Entonces la idea aquí es que confesar a Jesús como Señor es confesar que Jesús es Yahweh, que es Dios. Una tercera posición, que es la posición que tomo yo, y hay muchos que toman esta posición también, es que el pasaje no tiene que ver con la salvación eterna o la justificación en el momento que uno es declarado no culpable delante del Señor, sino tiene que ver que cuando uno confiesa a Jesús como Señor y lo confiesa con su boca de que Jesús es Señor, es una manera para que el creyente demuestre que se está sometiendo al señorío de Jesucristo, se está sometiendo a la soberanía de Dios en su vida. Y cuando un creyente tiene esa perspectiva, entonces Dios da
la habilidad de tener poder sobre cualquier situación en su vida y también tener poder sobre el pecado. Vamos a desarrollar esto un poco más. En la Biblia hay interpretaciones que le podemos llamar interpretación A y también le podemos llamar interpretación B. Yo creo que esto lo hemos enseñado en el pasado, pero para muchos de ustedes va a ser nueva información. Entonces, interpretación de pasajes A significa que se refieren a temas relacionados a la salvación. Interpretación B o pasajes, interpretación B, tiene que ver con el discipulado o con la santificación o con la salvación presente del creyente. Y uno tiene que jugar con esto, ¿verdad? Cuando uno está leyendo la Biblia y preguntarse, ¿habla este pasaje o enseña acerca de cómo uno es salvo, justificado? ¿O enseña este pasaje como un creyente puede crecer en el Señor como discípulo y también sentir y experimentar el poder de Dios en su vida en el presente? Entonces, el pasaje bíblico A tiene que ver con temas de la salvación, justificación. Y esto lo vamos a explicar en un momento, porque cada vez que uno lee la palabra salvación, uno tiene que preguntarse en qué sentido está usando el autor esa palabra de salvar o salvación. Pero interpretación A es pasajes que tienen que ver con lo que pasó en nuestras vidas en el pasado, cuando recibimos a Cristo y fuimos justificados o declarados no culpables delante de Dios. Pasajes B tienen que ver de nuevo con la santificación y también pasajes que tienen que ver con galardones. Si uno hace esto o si uno continúa en esto, recibirá ciertos premios o reconocimientos o galardones por el Señor cuando comparezcamos delante de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Por ejemplo, si tomamos a Ezequiel 18:4, y debe de leer versículos del 1 al 9 para entender el contexto un poco más. Pero aquí él dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes le está hablando Ezequiel? ¿Es este versículo un mensaje evangelístico a los no salvos o les está hablando Ezequiel a los creyentes del pueblo de Israel? Cuando él dice, el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces nosotros pensamos, morirá eternamente, morirá en el infierno, en lugar de morir como un castigo o una disciplina de Dios sobre sus hijos porque no se están sometiendo a él. Si miramos ese mismo pasaje y miramos en Ezequiel 18:24, dice, mas si el justo, bueno, el justo sería alguien justificado, alguien como Abraham que creyó al Señor y fue justificado. Nosotros que hemos creído en Jesucristo. Bueno, si el justo se apartare de su justicia, o sea, le está hablando a su pueblo que le conoce, pero si este israelita se separa del Señor, peca contra el Señor, se aparta de su justicia y comete ¿qué? Dice maldad. Está hablando de la persona que conoce a Dios e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, o sea, la persona que no conoce del Señor. ¿Vivirá él? Entonces uno piensa vivir y lo primero que viene a la mente de muchas personas es vivir eternamente con Dios o en el infierno, una de las dos. No, vivirá, o sea, sentir que Dios está obrando en su vida, que Dios está contestando oraciones, que Dios está usando la vida de esa persona, que esa persona pueda disfrutar de la comunión con Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, morir aquí tiene que ver con morir en ahora, no morir eternamente en el infierno, sino una disciplina de Dios a su Hijo, que es justo, pero que se ha apartado del Señor. Otro texto para darle un ejemplo de la interpretación A y la interpretación B. Juan 15:4 dice,
permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Y aquí le está hablando ya Judas, no está con el grupo de los discípulos aquí. Ya Judas salió para entregar a Jesucristo, traicionar a Jesús. Ahora en el capítulo 15, Jesús le está hablando solamente a sus discípulos que son salvos. Y dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿A qué categoría pertenece este versículo? ¿A la A o a la B? Y se está refiriendo que si uno no permanece en Cristo, no será salvo, salvo eternamente, o está hablando de otra clase de salvación o galardones o servicio para el Señor. Permanecer no significa creer. Permanecer aquí en este texto de Juan 15 significa seguir o adherirse o apegarse con el Señor. Y aquí específicamente se refiere a permanecer en comunión con el Señor. Si usted no permanece en comunión con Jesucristo, si usted no camina con el Señor, usted no va a tener fruto en su vida. Aquí no tiene que ver con creencia. Ya ellos habían creído en Jesús y eran salvos. Pero ahora a estos que son salvos, a sus discípulos, ya Judas no estaba ahí, en ese grupo, él los llama, los ordena a permanecer, habitar, seguir, estar bien apegado a el Señor Jesucristo para que puedan entonces dar mucho fruto. Entonces, pasajes A tienen que ver con la salvación o dirigidos a los no salvos. Pasajes B tienen que ver con el discipulado dirigido a los convertidos. Pasaje que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en el presente, en un creyente, lo que Dios quiere hacer en el futuro. Tiene que ver con galardones. Entonces, pasajes A, la salvación, habla de que la única condición es creer en Cristo como Salvador. Esto lo explicamos bastante la semana pasada. Si por alguna razón usted no pudo estar en vivo la semana pasada o no pudo escuchar o ver la conferencia que se le envió, por favor vaya y escuche esa primera presentación de la semana 8. Entonces, la única condición es creer en Cristo como Salvador. Pasajes B, que tienen que ver con el discipulado, tienen condiciones. Existen muchas condiciones para la consagración a Cristo como Señor, como habitar en el Señor, permanecer en Jesús, eh, eh, uh, eh, dar fruto. Todas estas cosas son condiciones, ¿verdad? Que Dios espera de nosotros como creyentes. Pasaje A, la salvación, Jesucristo es el Salvador. Para que usted sea un discípulo y usted tenga fruto en su vida, usted no solamente puede reconocer o debe reconocer a Jesús como Salvador de su vida, usted tiene que reconocerlo como el Señor o el Maestro de su vida, el que dirige su vida. En la salvación tiene que ver con la justificación. Pasajes que tiene que ver con el discipulado son pasajes que se relacionan a la santificación. Pasajes a salvación, dice la palabra de Dios que la salvación es completamente gratis. Pero si usted es discípulo y quiere seguir a Jesús, eso tiene condiciones y gran costo a usted. Hay gran costo para la persona que le quiere ser fiel al Señor y honrar a Dios con su vida. Pasajes A que tienen que ver con la salvación es algo que sucede en el momento de manera instantánea. Pero el discipulado es un proceso que dura toda la vida. O sea, cuando leemos pasajes bíblicos, tenemos que darnos cuenta si tiene que ver con la salvación inicial, cuando uno llega a conocer a Cristo, o son pasajes que tienen que ver con el crecimiento en el Señor, la santificación con el Señor. Y esto nos ayuda cuando aplicamos estas dos maneras de interpretar los textos bíblicos en la Biblia, pasajes de tipo o de categoría A o B, cuando estudiamos Romanos 10, 9, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me parece que Pablo está haciendo una distinción aquí
en este versículo. Está hablando de dos temas diferentes. Entonces la pregunta es, ¿qué significa el término salvación en las Escrituras? Porque como dije la semana pasada, igual que el término mundo o el término amor, dependiendo del contexto, se refiere a algo diferente. Entonces, el término salvación en el Nuevo Testamento se puede entender como refiriéndose a la salvación en el pasado, se puede referir a la salvación de Dios en el presente en nuestra vida y también puede entonces apuntar hacia una salvación que es en el futuro que usted y yo todavía no hemos experimentado. Cuando hablamos de la salvación pasada, es la justificación o el perdón de la penalidad de nuestros pecados. No hay penalidad, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. La salvación presente, santificación, tiene que ver como cuando Dios quiere intervenir en tu vida y en mi vida para librarnos del poder de la salvación. La salvación pasada tiene que ver con una salvación de justificación. Cuando Dios te declara no culpable, eh, pone en tu cuenta la justicia de Dios. Primeramente puso tu pecado en Cristo y entonces transfiere la justicia de Jesús a tu cuenta y eres entonces mirado por Dios, considerado por Dios como justo, no culpable delante de Él. All right? Eso pasó en el momento que tú creíste en Jesús como tu Salvador. No hay penalidad. Usted no tiene que pagar por tus pecados. No hay un futuro negro, eterno, separado para Dios, porque fuiste justificado por la sangre de Jesucristo. Pero en el presente, Dios quiere obrar en tu vida, en mi vida, para que podamos experimentar el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y experimentar la salvación presente. No quiere que continuemos atados a nuestras costumbres antiguas, pecados antiguos, prácticas antiguas. Quiere que experimentemos la plenitud del poder de Dios y de la nueva vida en Cristo ahora. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas ahora. Es una salvación en el presente. Pero en el futuro habrá una salvación que todavía usted y yo no somos salvos en esa tercera manera de pensar sobre la salvación, que es de la presencia del pecado. No importa todo lo que Dios haga en tu vida, en mi vida, vamos a continuar lidiando, luchando con la debilidad de nosotros en la carne, que dice la palabra de Dios. Aunque somos santos que pecamos, porque Dios nos llama santos, separados para Dios, que pecamos, hay una lucha todavía con el pecado, con la carne en el presente. Un día, gloria a Dios, esa lucha ya no va a existir. Cuando seamos glorificados con el Señor por toda la eternidad. Esa salvación tiene que ver con la salvación futura y le llamamos glorificación. Romanos 10:9-10. ¿Qué significa confesión en este texto bíblico? Dice, la confesión no es dada por Pablo como condición para ser justificado en Romanos. Quiero decir aquí es lo siguiente, que cuando usted mira la sección en Romano que específicamente tiene que ver con cómo usted y yo somos justificados, declarados no culpables delante del Señor, él nunca usa el término confesión como una condición para que nosotros seamos perdonados por Dios. La confesión no es necesaria para experimentar la justificación o la salvación inicial. Inicial, recuerden que la salvación tiene que ver con salvación pasada, presente y futura. Y si usted mira ahí en Romanos 3:21-4:25, que es la sección, es la segunda sección en Romano que tiene que ver específicamente cómo somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Es solamente la condición dada, es creer o la fe. Efesios 1:13-14 también habla de esto. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ni en Romanos 10, ni en ningún otro texto bíblico, Pablo requiere la confesión como condición para ser justificado ante el Padre. De nuevo, me estoy refiriendo a la salvación pasada, no a la presente, no a la futura. La, la confesión no es dada en ningún texto bíblico para esa salvación inicial, cuando Dios nos adopta como sus hijos por medio de la fe. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Se refiere la promesa de ser salvo en Romanos 10:9 a la salvación en el sentido de justificación, o sea, salvación pasada o interpretación A, o es la salvación Romanos 10:9 santificación o interpretación B? Algunos interpretan la confesión como la evidencia de la fe salvadora, que si uno no confiesa en ese momento a Jesucristo como Señor, entonces no hay evidencia de que de verdad esa persona ha entendido el Evangelio. Sin embargo, la confesión de Cristo por un creyente no siempre es obvio cuando miramos diferentes textos bíblicos en el Nuevo Testamento. A veces por razones de miedo o temor o alguna otro asunto, creyentes, por lo menos al principio, no confesaban sus pecados de manera pública ni tampoco a Jesucristo como Señor de su vida. En Juan 12, 41 y 42, leemos esto. Juan está hablando acerca de lo que el Espíritu Santo inspiró a Isaías decir, y dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, hablando de Jesús, y habló acerca de él. Pero ahora fíjense lo que dice el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyentes o muchos creyeron o muchos llegaron a ser creyentes. Esa es la idea. ¿Ok? Que habían personas, aún de los gobernantes, y habían fariseos también, que llegaron a la fe en Jesús. Pero fíjense lo que dice aquí, pero a causa de los fariseos, en el sentido general, el grupo de los fariseos, no lo que dice, no lo confesaban. ¿Por qué es que no confesaban a Jesús públicamente? Por temor de ser que expulsados de la sinagoga. Este es un ejemplo de cómo a veces habían creyentes que por cualquier razón, temor o lo que sea, no confesaban públicamente al Señor Jesucristo, pero dice que habían creído en Él, habían llegado a la salvación, habían puesto su fe en Jesús, creían que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los creyentes en Romanos 10? Este pasaje se escribe a los creyentes que son exhortados por Pablo a vivir una vida de confesión, o sea, de lealtad, de fe, de dependencia en el Señor. Y es lo que desea Dios de cada uno de nosotros, que no seamos creyentes secretos, agentes secretos, embajadores secretos, sino que seamos bien públicos con nuestra fe, que confesemos a Jesús por la manera que vivimos, la manera que actuamos, la manera que nos conducimos públicamente, privadamente, como le hablamos a las personas, que haya evidencia de que somos del Señor y que confiemos en el Señor con lo que vaya a venir a nuestra vida. Y cuando usted y yo confesamos a Jesucristo de esa manera, entonces estamos demostrando lealtad a nuestro amo, fe a Jesucristo, dependencia en Él. Cuando los que han sido justificados por la fe en Cristo invocan a Dios, Dios los salva. No justifica. Estoy haciendo una distinción entre lo que Romanos 10, 9 y 10 se refiere a la justificación y a la salvación. Creo que aquí Pablo está usando el concepto de la salvación de una manera diferente, que es lo que ha estado haciendo en el libro romano. No siempre se refiere a la justificación, sino que libera del poder y de la influencia del pecado a los creyentes que confiesan su nombre. Por lo tanto, son aquellos que invocan
el nombre del Señor, que serán salvos o liberados de la ira de Dios a causa del pecado. Y usted dirá, pastor, ira, nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Bueno, la ira de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, se refiere a diferentes grupos. Somos salvos de la ira venidera y de la ira eterna de Dios por razón del pecado, por medio de nuestra salvación en Jesucristo, nuestra fe en Cristo. O sea, no hay ira. La ira venidera que vendrá en aquel gran día no tocará la vida de los creyentes. La ira de Dios que será demostrada y justicia de Dios por toda la eternidad contra aquellos que no vinieron a los pies de Jesucristo. Usted y yo no estamos bajo esa condenación, pero los creyentes podemos recibir las consecuencias de nuestros pecados, la ira de Dios, si no nos sometemos al señorío de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? O en inglés, the wrath of God. La ira de Dios es básicamente cómo Dios responde ante el pecado. Es la respuesta santa de Dios ante el pecado. Y Dios tiene una respuesta para el pecador que no se ha arrepentido, el pecador que no ha venido a los pies de Cristo y que muere en sus pecados, rechazando a Jesucristo. Y hay una ira que Dios manifiesta para los creyentes. O sea, Dios responde al pecado en nuestra vida también. Yo creo que Efesios 5 está hablando de esta ira para los creyentes en el contexto, ahí en Efesios capítulo 5. Pablo no le está hablando a las personas que necesitan ser justificadas por la fe para ser salvos de sus pecados, sino de una salvación en el presente que Dios ofrece a sus hijos. O sea, le está hablando a los romanos y le está hablando a aquellos en Roma, tanto gentiles como judíos, que habían venido a los pies de Jesús. Y los está invitando a que ellos como creyentes invoquen el nombre del Señor. Y usted dirá, ¿cómo el creyente invoca? No, no se refiere al que no es creyente que tiene que invocar, no. Le voy a explicar también, y simplemente estamos leyendo el texto bíblico y estamos tratando de dar una explicación a cómo Dios está usando estas palabras, pero creo que usted siga junto conmigo la lógica en este pasaje y qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Recuerden que la palabra salvación tiene un sentido en el pasado, presente y futuro. Y aquí creo que en Romanos 10, 9 y 10 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, seremos salvos. No se refiere a la salvación en el pasado y tampoco en el futuro, sino en el presente. Tiene que ver con algo que Dios hace a nuestro favor en la santificación, en el presente del creyente cuando le confesamos con todo nuestro corazón de que Él es el Señor de nuestra vida. Alguien que me ha ayudado mucho en entender este concepto de cómo interpretar Romanos 10, 9 y 10 es un joven que no ha muerto, pero fue un gran amigo mío, le voy a explicar en un momento. Estudió en el seminario de Dallas, en Texas, muy preparado, ha escrito varios libros y demás. Yo estaba en Ecuador, creo que era agosto del año 2019, el año antes de COVID, cuando recibí una llamada de otro amigo mío, Al Valdez. Somos amigos los tres, y para contarme que el hermano René había tenido un derrame cerebral o algo así parecido, que afectó su caminar, su hablar, su memoria y lo demás. Y hoy en día él ya está en su casa, pero no puede hablar, no puede escribir, ha perdido mucho de su memoria, no es el mismo hombre. Hemos orado por el hermano René, el doctor René López, por muchos años. Mientras que haya vida, siempre hay esperanza, ¿verdad? Pero le pido que oren por él, René López, un gran hombre que conoce mucho la escritura, el talento de escribir libros académicos que nos han ayudado mucho. Romanos 10, 9 y 10, fíjense que dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca.
La boca es donde se manifiesta la obediencia. Uno declara algo, uno dice algo, uno proclama el evangelio, uno habla de Jesucristo. Entonces uno está declarando con la boca el señorío de Jesús. Y ahí es que se confiesa a Jesús como Señor para salvación. Y creo que es liberación de la ira de Dios. O sea, salvación presente, santificación y liberación. Pero es en el corazón donde ocurre la fe, que se cree en Jesús para justificación o para ser perdonado, salvación pasada o justificación. Entonces está hablando de la boca y está hablando del corazón. Cuando con la boca usted confiesa a Jesús como Señor, usted será salvo. Va a recibir la intervención de Dios en tu vida. Cuando en el corazón usted ha creído en Jesús, usted es justificado. Entonces dice Romanos 3:22, en esa sección, que habla de la única condición para que uno pueda ser salvo, ¿ok? Dice 3:22, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, el versículo 11 en Romanos 10 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. La Reina Valera, porque esta es una cita de Isaías 28:16. Recuerda que muchas veces los autores del Nuevo Testamento están citando al Antiguo Testamento y aquí Pablo está citando Isaías 28:16. En la Reina Valera 60, Isaías 28:16 está traducida de esta manera. El que creyere no se apresure. Isaías 28:16 en la nueva versión internacional dice, por esto dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión o en Jerusalén una piedra probada, piedra angular y preciosa para un crecimiento, un cimiento firme. El que confíe no andará, ¿qué dice? Desorientado. La Biblia en las Américas traduce este texto, esa última parte, el que crea en ella no será perturbado. O sea, ¿a quién le está hablando Dios? Ahí en Isaías 28:11 podemos mirar entonces lo siguiente. Pues bien, Dios hablará a este pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de él, con labios extranjeros. O sea, Dios está hablando de un juicio que va a venir entonces sobre el país por su rebeldía contra él. Pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado. Y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. ¿Quién es que no quiso escuchar? Su pueblo. ¿Por qué? No estaban confesando el nombre Yahweh, el nombre de Jehová, para que los rescatase, sino estaban mirando a otro pueblo para que les ayudase. Pondré como nivel la justicia, dice 28:17 ahora, y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. O sea, no habrá lugar para que ustedes se escondan cuando Dios traiga su juicio sobre su pueblo. Isaías 28:22 dice, ahora bien, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más sus cadenas. Wow, qué profecía. Sigan como van y miren lo que le va a pasar. No jueguen conmigo, no se burlen de mí. Me deben de honrar como su Dios, porque me ha hecho saber el Señor de los ejércitos, acerca de qué, de la destrucción decretada contra todo el país. O sea, aquí le está hablando Dios al pueblo de que si continuaban como iban a experimentar la ira de Dios temporal, no eterna. Sabemos que Dios usó a Siria en el año 722 antes de Cristo, después Babilonia en el año 586 antes de Cristo y trajo entonces el juicio y fueron exilados el pueblo porque se burlaban del Señor. No querían experimentar el poder de Dios para liberar o salvar al pueblo. Eran idólatras, materialistas, habían abandonado los caminos del Señor y estaban mirando a otras naciones para rescatarlos y ayudarlos en lugar de Dios. Entonces, Isaías habla de un tiempo cuando los habitantes de Jerusalén estaban confiando en otros dioses para rescatarlos
de Asiria. Dice René López, mi amigo, él escribe en su libro, en comentarios sobre Romanos, él dice, tal vez análogo o en comparación a la invasión a Siria, es el deseo de Dios de liberar a los judíos de la ira que vendría a manos de Roma en el año 70 después de Cristo. O sea, al citar este texto, a lo mejor Dios le está hablando a los judíos acerca de cómo habían rechazado al Señor. Y le dice, viene algo en el futuro que tiene que ver con lo que pasó cuando Roma entra en Jerusalén y Israel y destruye el pueblo en el año 70 después de Cristo. Y entonces él dice, aunque los capítulos 9, 10 y 11 se refieren principalmente a Israel, por lo tanto el término salvación debe ser visto bajo su rúbrica hebraica, o sea, tiene que ver con los hebreos, Pablo universaliza la liberación de los versículos 9 al 13 para incluir tanto a los judíos como a los griegos. O sea, cualquiera persona que viene al Señor por fe será salvo. La persona que confiesa su necesidad de Dios, ¿cómo? Confesando que Jesucristo es Señor, será salvo. Por lo tanto, la cita de Pablo anima a los creyentes a confiar en Dios para obtener ayuda. Quien cree en Él no será avergonzado, porque Dios es la única base para la salvación espiritual y física. Así dice otro escritor, Martin, en su comentario de Romanos, que está citado por López. Entonces dice aquí otra sección que también confunde a veces en este texto de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En el contexto de Joel 2, Jehová hará alejar ¿de quién? De Israel, la cual será atacada por las naciones durante la gran tribulación. Eso lo sabemos de varios capítulos en el libro de Apocalipsis, al final del capítulo 12 de Apocalipsis y capítulo 13 también, al del norte y lo echará en tierra seca y desierta. Entonces, Romanos 10, 14, 15 nos ayuda a entender la salvación de la cual este pasaje habla. Piensa lo que dice, antes que se predique. Bueno, vamos a leer un momento. Busque en su Biblia ahí, porque este es otro pasaje. Abran ahí a Romanos 10. Romanos 10 en su Biblia. 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora vamos a empezar del versículo 15 hacia atrás para ver la lógica de lo que está diciendo Pablo aquí. Básicamente, si usted mira el versículo 15, lo analiza, antes que se predique, el predicador tiene que ser enviado, ¿verdad? Uno va a predicar en una iglesia, uno va a predicar en algún lugar abierto, uno va a hacer las misiones. ¿Por qué? Porque fue enviado. Antes que se predique, alguien tiene que ser enviado a predicar. Antes que puedan oír la persona que no conoce a Cristo, el predicador tiene que predicar el mensaje. Alguien tiene que predicar, sea por el radio o la televisor o alguien. Esa persona que no conoce al Señor tiene que escuchar el mensaje y es a través del predicador. El predicador tiene que predicar el mensaje. Ahora fíjense el versículo 14b. Antes que crean, tienen que oír el mensaje. O sea, para que uno pueda creer, tiene que entonces escuchar el mensaje de la salvación, lo que vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que Pablo dice lo mismo. Antes que crean, tienen que oír
el mensaje. Pero ahora fíjense, antes que invoquen el nombre del Señor, tienen que creer en Jesucristo. O sea, aquí esa frase, invoquen el nombre del Señor, no se aplica a la persona que no conoce a creyente, a que conoce a Cristo. Se aplica a la persona que ya es hijo de Dios y ahora puede invocar el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Ven la lógica de Pablo? ¿Y cómo creerán en aquel que no han, aquel de quien no han oído? Uno tiene que oír primero, uno tiene que después creer, y una vez que uno haya creído, ya es hijo de Dios, ahora invocamos el nombre del Señor. Esa frase, invocar el nombre de Dios, es una frase que caracteriza lo que hacen los hijos de Dios, los creyentes en Cristo. Usted puede ver en Hechos 7:59, perdón, 1 Corintios 1:2. Vean después, no se lo voy a dar ahora, pero ustedes pueden hacer este estudio después. Segunda Timoteo 2:22 y Primera de Pedro 1:17. Esa frase de invocar el nombre de Dios se le aplica al creyente. El que no conoce a Jesucristo, ¿a quién va a invocar? Ni conoce al Padre. Es hijo de Dios por creación, pero no es hijo de Dios por redención. Esa persona tiene que venir a los pies de Cristo. Dios en su misericordia escucha muchas veces la oración del pecador. En su misericordia, no lo tiene que hacer. Y lo hace porque ama a la humanidad. Pero Dios tiene una relación estrecha, personal, con el Hijo. Yo conozco muchos hijos de otros padres. Los quiero mucho a ellos, pero no tengo la clase de relación con esos otros hijos que con lo que tengo con mis hijas. Son mis hijas. Lo mismo pasa con usted. Es el Hijo de Dios el que escuchó el predicador predicar el Evangelio y uno creyó en Cristo, que ahora uno dice, puedo invocar el nombre de Dios. Entonces, de nuevo, mis hermanos, hay tres interpretaciones de Romanos 10:9 al 10. La primera dos tiene que ver con que Pablo está enseñando la justificación. Una persona tiene que confesar y someterse a Jesús como Señor de su vida para ser eternamente salvo. O sea, esa posición o esa interpretación dice que Romanos 10:9 y 10 tiene que ver con el sometimiento de una persona antes de ser creyente, porque es el momento que todavía no ha recibido la salvación. Y eso es la razón por la cual tengo un problema con esto, porque le estamos pidiendo a una persona que no ha nacido de nuevo a someterse a Dios, a rendirse a Dios, a prometer no pecar, dejar sus pecados. Me parece que eso es algo que alguien puede hacer una vez que el Espíritu Santo viene a vivir en uno y le da nueva vida, ¿verdad? Entonces, pero esa es la posición justificación, que dicen que este pasaje tiene que ver con la salvación pasada. Uno tiene que confesar a Cristo como el Señor de toda su vida para que uno pueda ser justificado o justificado. La segunda interpretación también tiene que ver con la justificación, o sea, la salvación en el pasado. Dicen que este pasaje se refiere a la salvación en el pasado, pero la idea de confesar que Jesucristo es Señor es simplemente confesar que Jesús es Dios, que tenemos que hacer esa confesión, creer que Jesús es divino. Y la tercera no tiene que ver con la justificación, que es la posición que yo tengo, y hay otros, muchos otros que tienen la misma posición, y es que el pasaje no tiene que ver con la salvación en el pasado, justificación, sino tiene que ver con la salvación en el presente, la santificación. El pasaje no tiene que ver con la salvación eterna, perdón, o la justificación, sino con la liberación del creyente, del poder, del pecado en su vida, cuando éste le es leal, fiel, depende en, confiesa a Jesús como Señor de su vida. Usted como pastor tiene que ahora lidiar con esta información nueva que yo le he dado, y contestar algunas de las objeciones que he presentado para interpretar a Romanos 10, de acuerdo a la interpretación número 1 y 2. Pero después que usted haya interpretado, analizado, leído el contexto, el Antiguo Testamento, haga todo su estudio y usted se siente
que la posición que usted tiene ahora es la correcta, esa es la posición que usted tiene que entonces predicar, porque usted es el que es responsable ante el Señor de la interpretación de las escrituras. Usted tiene que guiar a su iglesia y lo demás. Mi deseo, el deseo nuestro siempre es de analizar y de interpretar de acuerdo al contexto de un pasaje y serle fiel entonces a ese contexto. All right? Entonces creo que Romanos 10, 9 al 10 enseña lo siguiente: para ser librado de la ira temporal, mientras que haya vida, mientras que uno esté vivo ahora, de Dios, primero hay que creer y luego obedecer. Las dos cosas son importantes. Dice René López al final, en conclusión, en esta sección de su comentario, él dice: invocar a Cristo en alabanza pública o en oración lo reconoce como Señor, porque muestra la sumisión cristiana al acercarse a aquel que es digno de recibir adoración y que responde a las preocupaciones de uno. Dios nunca promete liberar a los cristianos que se esconden, pero solo aquellos que lo confiesen o lo invoquen ante los hombres recibirán ayuda del cielo. Muy bien, vamos entonces ya en esta última parte de este estudio, la relación del arrepentimiento y la fe, la página 180 en su libro en español, página 224 en inglés. El libro dice: el arrepentimiento es un requisito de la salvación, pero no es un requisito separado e independiente de la fe. Vamos a leer esto de nuevo. El arrepentimiento es un requisito de la salvación, pero no es un requisito separado e independiente de la fe. Y la pregunta que hacemos aquí al autor es la siguiente: ¿estamos de acuerdo o no con esta explicación, con esta declaración? Vamos a ver. El autor, o en el libro leemos que arrepentirse significa cambiar uno de mente acerca de Dios o de uno mismo como pecador o nuestra necesidad de salvación. Y me gusta esa definición porque, como vamos a mirar, el significado de la palabra en sí tiene que ver con algún cambio. Y muchas veces es una persona que no creía, el escéptico o el ateo, que ahora, en lugar de no creer en Dios, llega a creer en Dios. Hay un cambio, hay un arrepentimiento. A veces es el arrepentimiento del individuo que se reconoce como nunca antes que es un pecador en necesidad de salvación. Y me gusta esa definición básica que está dando el autor. Dice: lo cual, Hechos 26, 20, citando aquí, lo cual nos vuelve hacia Dios y nos hace volver la espalda al pecado. Y cita ahora Hechos 26, 20, que dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Pablo le está hablando aquí al rey Agripa y le está dando su testimonio, como lo ha hecho en otras veces ahí en el libro de los Hechos. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen. Fíjense que le habla a las personas en la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es interesante. Si analizan aquí, es como si hay dos cosas que tenemos que hacer primero. Hay un arrepentimiento inicial, vamos a llamarle así, y hay una conversión. Y una vez que uno experimenta el arrepentimiento y la conversión hacia Dios, debemos entonces hacer obras dignas. O sea, las obras vienen después del arrepentimiento y la conversión, o llegan a ser como evidencia de que ha habido un arrepentimiento y una conversión. Pero no estamos entonces definiendo qué es el arrepentimiento en sí, ni la conversión. Tenemos que definir qué es el arrepentimiento, qué es la conversión, y después darnos cuenta que hay frutos que vienen después que uno haya hecho esto, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La palabra arrepentirse
es la palabra metanoia o metanoeo, dependiendo si es el verbo o el sustantivo. Y tiene que ver en su etimología con un cambio de pensar y de actitud. Y dice que se convirtiesen, epistrefo, tiene que ver con volverse hacia algo, en este caso, volverse hacia Dios o regresar a Dios, a convertirse a Dios. Entonces, cuando una persona cambia de parecer acerca de Dios y de su condición de pecador y viene a Cristo, hay un cambio en su ser que conlleva a un cambio en su vida. Pablo dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Entonces hay un cambio. Somos reconciliados con Dios, llegamos a conocer al Señor, somos justificados, todo eso sucede y el Espíritu Santo viene a morar en uno, abre nuestro entendimiento, vemos la vida, vemos a Dios, vemos la palabra de Dios, vemos todo de manera diferente ahora porque algo poderoso ha pasado en mí, algo ha despertado en mí y Dios comienza a actuar de manera poderosa y hay fruto de arrepentimiento. Eso viene después de ese momento inicial cuando uno viene a los pies del Señor. Entonces, la palabra arrepentimiento, de nuevo, metanoia, en su etimología o la raíz de la palabra griega, meta, después, y también la palabra hoy significa pensar o percibir algo. O sea, es un cambio de pensar o de opinión sobre algún punto. Pero lo que quiero decirle, o sea, esa es la etimología. Pero cuando interpretamos la Biblia, no solamente cuál es su significado, definición, al- um, sino, sino cómo es usada la palabra, hacia dónde apunta una palabra en la manera que es usada por los autores. O sea, hay dos cosas. Está la definición etimológica de la palabra, que nos ayuda, y también ve en el contexto que usa el autor la palabra, que nos da un mejor entendimiento del sentir más completo de ese término, como lo entendían en el primer siglo. El uso de metanoia en el Nuevo Testamento enfatiza o apunta hacia que una vida transformada, que es la vida a la cual Dios nos llama a sus hijos, o sea, el fruto del arrepentimiento. O sea, yo creo que hay un arrepentimiento inicial que tiene que ver exactamente con lo que el significado de la palabra en sí, pero que los autores del Nuevo Testamento en el uso de la palabra metanoia o metanoeo, que es el verbo, tiene que ver entonces con algo que está sucediendo donde hay evidencia de algo en el pasado. O sea, en el futuro hay evidencia de algo en el pasado que sucedió en nuestras vidas. El arrepentimiento significa cambio de enfoque y de vida. Es el resultado o fruto de una vida transformada por el Espíritu de Dios. El arrepentimiento, si definido etimológicamente, de acuerdo a la raíz de la palabra, es parte de la salvación. O sea, todo pecador tiene que cambiar algo, su pensar sobre Dios, sobre su vida como pecador, sobre su necesidad del Salvador. Hay una necesidad que el creyente cuando se arrepiente, el no creyente cuando se arrepiente, hay un cambio de pensar, ¿ok? Pero el arrepentimiento en su significado más completo es un cambio que se manifiesta después que la persona es regenerada y llega a ser hijo de Dios por medio de la fe. O sea, para mí, cuando estamos evangelizando, tenemos que tener mucho cuidado como usamos estas palabras. La palabra fe, la palabra arrepentimiento. Cuando predicamos y al final de un mensaje o una campaña, o cuando estamos evangelizando en las calles, o cuando estamos evangelizando en el hogar a una persona, tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos explicando estos términos que son cruciales. La única condición que el Nuevo Testamento da para que una persona pueda estar reconciliada con Dios es la fe. No hay una segunda condición. Antes de la fe sucede un cambio
en la mente de la persona en términos de lo que sienten sobre su estado de pecador o acerca de la existencia de Dios. Ahí entra el arrepentimiento inicial. O sea, está pasando algo en la vida, en la mente del individuo que le dice que Dios es el creador, Dios es el que hizo provisión, que Jesucristo es el único camino al Padre. Hay un cambio y ese cambio precede la fe, no es igual que la fe, pero tengamos cuidado de lo que cuando usemos la palabra arrepentirse, pecador, arrepiéntese. Cuando predicamos sobre el arrepentimiento, tengamos cuidado que lo que no estamos haciendo es sobrecargar el evangelio y establecer varias condiciones para que uno pueda ser salvo, en lugar de la única condición que es la fe, como lo explicamos la semana pasada y hemos aludido a ella hoy en día. Entonces, escriban esto si ustedes quieren, ahí un papel, en su libro, lo que usted quiera. El arrepentimiento significa cambio de enfoque y de vida. Es el resultado o fruto de una vida transformada por el Espíritu de Dios. El arrepentimiento significa que hay un cambio en mi pensar acerca de Dios, acerca de mi ser, acerca de mi necesidad de Jesucristo, porque reconozco que soy pecador. Pero en su sentido más amplio y hacia donde los autores del Nuevo Testamento están apuntando, es que el arrepentimiento es el fruto de una vida que es transformada cuando Jesucristo viene a morar en mí por medio del Espíritu Santo. O sea, creo en el Señor Jesucristo y Dios me da entonces nueva vida en él. Y cuando hay un despertar espiritual en mi vida, porque el Espíritu Santo ha entrado en mí, como resultado de que puse mi fe en Jesús, ¿verdad? Porque la fe viene primero y después viene el nuevo nacimiento. Uno no nace nuevo primero y después cree en el Señor. Uno cree a lo que Dios promete, uno cree a la palabra de Dios. El hombre pecador puede creer a la palabra de Dios. Sin la ayuda de Dios, absolutamente no. Dios siempre está actuando, tomando iniciando esa salvación. Toca en el corazón, trae convicción, manda un predicador, se predica el evangelio. Pero yo puedo creer sí o no, acepto ese regalo o no lo acepto. Creo a lo que Dios dice, sí o no. En ese momento, yo creo al llamado de la salvación, a lo que Dios dice. El que cree en mí, Cristo dijo, Juan 6:47, tiene vida eterna. Y en ese momento, el Señor viene a morar en mí. Hay un despertar espiritual que me permite ahora obedecer a Dios y comenzar a actuar de manera diferente por la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Y comienzo entonces a dar fruto de ese arrepentimiento, de ese cambio inicial que tuve, que sentí cuando vine a fe en Jesús. Entonces, lo que yo diría es que debemos tener cuidado al hablar sobre el arrepentimiento con el incrédulo, de que no comuniquemos una condición para ser salvo que requiere que primero debemos cambiar la forma en que uno vive, ¿verdad? Porque el pecador ama el pecado. El pecador está atado a muchos hábitos que muchas veces continúan después en la vida del creyente. ¿Cómo sabemos eso? Porque conocemos creyentes que están atados todavía a muchos hábitos y están en el proceso de la santificación. A lo mejor usted no ha tenido esa experiencia, a lo mejor usted cuando vino a los pies de Cristo tuvo una conversión, fue una conversión poderosa, tremenda. Usted estaba tomado o dado al alcohol y ahora Dios le ha sanado y usted no ha tomado una copa de alcohol jamás después de esa conversión. Aleluya. Pero para muchos es un proceso. Y aún después de tiempo en el Señor, uno a veces dice algo, piensa algo, hace algo y uno dice, wow, ¿cómo es capaz? La carne sigue ahí. Y de nuevo, Pablo dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A Gálatas 5:16. Tenemos que andar en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Para no satisfacer los deseos de la carne, tenemos que andar en el Espíritu.
Y eso no siempre es perenne, no siempre es constante en nuestras vidas. Primero debemos cambiar, dice alguno, la forma que uno vive o prometer. No, el creyente, el pecador no puede hacer nada de esas cosas. O si lo dicen, no es la condición para ser salvo. A lo mejor está tan destruido por la vida que ha llevado que ya no puede más y la única solución es Jesucristo. Gloria a Dios. Pero el hacer eso no es la razón por la cual Dios lo adopta o lo establece o lo justifica como hijo de él. Alejarse del pecado en el sentido de desasociarse de ciertas prácticas antes de que el Señor nos acepte como sus hijos. Esto equivaldría a una salvación por obra. Si usted tiene que dejar sus pecados, si por arrepentimiento usted está predicando que el pecador tiene que dejar sus pecados, tiene que prometer dejar sus pecados, querer abandonar todos sus pecados, porque si no, Dios no te salva. Eso es salvación por obras, de la manera que yo entiendo las escrituras. Esto equivaldría a una salvación por obras. Y es la forma en que a menudo se presenta el arrepentimiento cuando se escuchan a predicadores, evangelistas presentar el evangelio. Si por arrepentimiento nos referimos a un reconocimiento de nuestra necesidad del Salvador, porque mis pecados me han separado de un Dios santo, y eres pecador sin tener que hacer una lista de todos tus pecados. Tú sabes cuáles son tus pecados. Y cuando llegues a los pies de Cristo, vas a saber aún más cuáles son tus pecados, porque eso es parte de la santificación, cosa que a lo mejor uno cree que está bien, y Dios comienza a traer convicción de que no es correcto esto en tu vida. Eres mi hijo, debe de ser santo como soy santo, deja eso de tu vida. Eres mi hijo, pero estás haciendo estas cosas. Es un proceso. Si por arrepentimiento nos referimos a un reconocimiento de nuestra necesidad del Salvador, porque mis pecados me han separado de un Dios santo, entonces estoy de acuerdo de usar el término arrepentimiento en relación a la salvación del pecador sin Cristo. Pero de nuevo, un deseo de cambiar no representa el impacto del término metanoia en el Nuevo Testamento. El fruto del arrepentimiento va a venir después, cuando mi entendimiento se abra, cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, cuando ahora tengo la llenura del Espíritu Santo en mí, cuando he sentido y he sido bautizado por el Espíritu Santo en ese momento inicial de mi salvación, cuando he sido sellado por el Espíritu Santo, cuando he sido morado por el Espíritu Santo, cuando hay nueva vida en mí, ahora el Dios comienza a obrar en mí y hay esa linda experiencia del pecador que viene a los pies de Cristo. Y ahora vienen los cambios. El pecador, el sediento, el hambriento viene buscando y recibiendo. Creo que fue Juan Calvino. Tenía una cita que quería compartir con ustedes y no la puse aquí en la diapositiva. Pero Juan Calvino dijo algo así parecido, que el pecador viene hambriento, con las manos abiertas, simplemente queriendo recibir. Y cuando usted viene al Señor, recibe algo. Recibe adopción como hijo de Dios, justificación, es amado eternamente, es hecho, constituido hijo de Dios, es perdonado, recibe el don de la vida eterna. Usted viene a recibir, usted reconoce que usted es pecador. Y cuando el Espíritu de Dios viene a usted, qué lindo lo que Dios comienza. Lo he visto tanto, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de tantas personas, qué lindo esa etapa tan linda inicial, cuando ese cambio en esa persona y vemos florecer y cambiar y crecimiento en esa persona que ahora viene a los pies de Cristo y hay cambio palpable, evidente en la vida de esa persona. Entonces, la palabra metanoia tiene que ver más con algo que viene o va a pasar después en tu vida, cuando hay fruto de ese arrepentimiento. Al mismo tiempo, como he expuesto anteriormente, debemos tener cuidado de no presentar el arrepentimiento como la raíz fundamental para nuestra regeneración o justificación, en lugar de enfatizar el arrepentimiento como el fruto de una persona salva. Dios te llama al arrepentimiento, a una vida
de arrepentimiento, una vida diferente. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a vivir en tu vida. ¿Y cómo es que Cristo puede venir a vivir en tu vida? Por medio de la fe. Creyendo que Dios ha hecho provisión por medio de Jesucristo. Y Él llega a ser mi único y suficiente Salvador. El constructor entre el hombre pecador y Dios, el sumo pontífice, una expresión en latín que tiene que ver con constructor entre el hombre y Dios. ¿Cómo? Es un puente del hombre pecador a Dios. ¿Quién es el puente? Es Jesucristo. Aunque el arrepentimiento comienza con un cambio en lo que uno piensa acerca de Dios y de nuestro pecado, no debe permanecer ahí. El arrepentimiento al cual el término nos llama es para aquellos que han nacido de nuevo y han sido morados con el Espíritu de Dios, los cuales llegan a ser constituidos como hijos de Dios solamente por la fe. Vean Juan capítulo 1, versículo 12 y Efesios 1, 13 y 14. Un autor, comentarista, teólogo, Rackmacher, dijo lo siguiente: en resumen, el arrepentimiento y la fe son dos términos distintos que no deben identificarse entre sí. La fe es una cosa y el arrepentimiento son algo más. No son la misma cosa ni dos lados de la misma moneda. No, porque la fe es la única condición para la salvación. Él dice, en resumen, el arrepentimiento y la fe son dos términos distintos que no deben identificarse entre sí. El arrepentimiento, dice Radmacher, es para todas las personas, es para los incrédulos. El arrepentimiento es para la persona que no conoce a Jesucristo, pero también es para los creyentes. El arrepentimiento no es necesario, aunque a menudo puede ocurrir para entrar en una relación de salvación eterna con Jesucristo. Pero el arrepentimiento por parte de los creyentes es necesario para mantener la comunión con el Salvador. Para los incrédulos, el arrepentimiento del pecado y hacia Dios, es decir, cambiar la mente o la perspectiva sobre el pecado y Dios, prepara al individuo para la fe que salva. Sobre la fe en Juan, de su libro Salvación, Earl Radmacher. En el plan de salvación, cómo compartir el mensaje de salvación, ya le dimos la semana pasada el Evangelio de Juan 3:16. Usted puede simplemente hablar del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la condición de Dios y la promesa de Dios. Y tan simple como he hecho yo muchas veces, una servilleta, un papelito, y usted ahí dibuja dos montañas o colinas que están separadas las unas de la otra, como usted quiera. El pecado por un lado, la salvación por otro. Y hay una brecha, ¿verdad? Bien grande para el pecador que está en el lado del pecado, el pecador separado de Dios que provee la salvación, y el sumo pontífice, que es Jesucristo, el constructor de puente entre el hombre pecador y Dios, muere en la cruz por nuestros pecados. Y es solamente entonces cuando ese pecador cree que Jesucristo es el Mesías, creyendo, entonces, dice la Biblia, tendrá vida eterna. Juan 20, 30 y 31. Juan capítulo 20, 30 y 31. Pone su fe en Jesucristo, entonces este pecador puede ir de un estado, una posición de pecador a una de salvación. Una oración de fe puede ser tan simple como esta, mis hermanos. Señor, reconozco que soy pecador y que necesito ser perdonado por mis ofensas. Yo creo que eso sería un arrepentimiento inicial. Hay un reconocimiento de que soy pecador. Hay un reconocimiento que uno ha ofendido, uno ha quebrantado la ley de Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en mi lugar por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. En este momento pongo mi fe o mi confianza total sobre Jesús como mi Salvador. Y te doy gracias por tu promesa de que todo aquel que en Él cree no se perderá más, tendrá vida eterna. Creo en tu promesa de salvación. Gracias porque ahora soy tu hijo por fe. Amén. Para muchos, una oración como esta de un pecador no es suficiente.
le añadirían la única condición que yo encuentro en el Nuevo Testamento, que es la fe o creer en la promesa de Dios para salvación, le añadirían muchas otras cosas que un pecador tiene que hacer. En mi opinión, el pecador tiene que arrepentirse de manera inicial, entender que es pecador, porque si no, ¿por qué ir a Jesús, el cual es el Salvador? Pero es un momento de dar gracias y recibir la salvación que Dios provee por medio de Jesucristo. Una vez que eso sucede y esa persona ha creído de verdad que Jesucristo es el único medio para la salvación en la vida eterna y ha creído en Jesús para sus pecados, en ese momento creo que Dios viene a vivir en esa persona por medio del Espíritu Santo y los ojos se abren y esa persona llega a conocer a Jesús y comienza a caminar con el Señor. Muy bien, hermanos, esta es la primera parte o la segunda parte de la semana 8 de la salvación. Y ya la primera parte fue la semana pasada, la segunda parte fue ahora. Y en un momento voy a grabar una tercera parte para que ustedes puedan ver en estos días. Que Dios le bendiga. Señor, gracias por este tiempo. Pido que sea de bendición y que todos, Señor, podamos hablar, a lo mejor de algunas diferencias, de algunas interpretaciones. Lo hagamos con mucho amor y cariño, con el deseo de ayudarnos, edificar nuestras vidas. Sobre todo, queremos ser claros con el mensaje del Evangelio. Te amamos, Señor, en tu nombre oramos.